Hola, hoy les hablaremos de la embriología del sistema nervioso. Empezaremos entonces con qué es corteza cerebral. Es el estrato exterior del cerebro y está formado por una fina película de tejido nervioso, y este tejido a su vez está conformado por neuronas y conexiones neuronales que envuelven la superficie de los hemisferios cerebrales. La corteza le permite a los humanos percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Tenemos tres tipos de corteza. Primera, arquicorteza. Evolutivamente es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo, y es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Filogenéticamente, esta capa está entre las zonas más primitivas de la corteza cerebral y las más evolucionadas, y alberga las terminaciones de las vías olfatorias. Isocorteza o neocorteza. Es la más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Para llegar a las 6 capas de la corteza cerebral, estas pasan por 3 etapas. Inician en la preplaca, pasando por la placa cortical, terminando en la etapa adulta. Las 6 capas de células diferentes de tejido neuronal, conocidas como materia gris, y cada una de ellas con una función concreta, posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. Capa molecular, formada por una espesa red de fibras neuronales. Granular externa, formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Piramidal externa, recibe el nombre por el tipo de células que la componen, las células piramidales. Granular interna, formada por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales recibe aferencia de la zona del tálamo. Piramidal interna, entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Multiforme, formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Áreas y funciones de la corteza cerebral. También la corteza cerebral puede ser dividida según las funciones que se llevan a cabo en cada una de estas áreas, las cuales son área sensitiva, motora o de asociación. Nótese que las capas de las diferentes regiones de la corteza no tienen el mismo grosor. Entonces, hablemos de las áreas. La sensitiva recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto, sabor. Área motora, encargada de los mecanismos asociados al movimiento corporal, están situados en el lóbulo frontal. En esta área se dan origen los tratos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia el motoneural del tronco y la médula espinal. Asociación, hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. También influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. La corteza cerebral presenta una gran variedad de células o neuronas en su interior. Concretamente, se han especificado 5 tipos distintos de neuronas en esta región del cerebro: la piramidal, estrellada, horizontal, fusiforme y Martinotti. Piramidal se encuentra en la circunvalación precentral motora y desempeña principalmente actividades relacionadas con el movimiento. Estrellada, conocidas como células granulosas, son de pequeño tamaño, suelen presentar un diámetro de unos 8 milímetros y poseen una forma poligonal. Fusiforme, se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. Decajal, células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente, se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro, además de ser imprescindibles para la coordinación de la actividad neuronal. Martinotti, las últimas neuronas que constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral, están presentes en todos los niveles del corte cerebral. Estas células participan en el mecanismo inhibitorio del cerebro. Esto es todo, muchas gracias.